La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo. Seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. Hola, buenas noches. Antes que nada quiero avisarles que esta es la última vez que esta página sale a esta hora de estos días. Ya no va a salir más el martes después de la medianoche, sino los viernes después de la medianoche. O sea, última página desde la semana que viene a la misma hora, pero los días viernes. Se lo voy a recordar sobre el cierre de esta edición. Pinturería Fantini, tienda de pinturas. A esta altura de la pandemia, me parece que el gran riesgo es que el mundo esté marchando hacia lo que yo llamo el apartheid sanitario. ¿Qué es el apartheid sanitario? Que me parece el gran riesgo hacia el que se está encaminando la especie humana. Yo tomo esta palabra de la lengua afrikaans, que es el idioma de la minoría blanca de Sudáfrica, y significa separar o separación. Apartheid es lo que está separado o lo que hay que separar, ¿no? Eso quiere decir esta palabra de la lengua afrikaans, el idioma de la minoría blanca, y es la palabra que se utilizó para denominar el sistema de segregación racial que la minoría blanca, cuando llegó al poder a través del Partido Nacional en Sudáfrica, en 1948, comenzó a edificar un sistema de segregación racial basado en las teorías racistas de Henry Verwoerder, que era un sociólogo de la Universidad de Stellenbosch y que elaboró una teoría racista. Y en esas teorías racistas se basó la minoría racista blanca y el sistema que empezó a construir a partir del año 1948. Básicamente, el apartheid en Sudáfrica era la separación total entre las distintas razas o entre los dos grandes grupos raciales que producía un sistema basado en 317 leyes. 317 leyes con un poder policial para hacerlas imperar, imponía una separación física total. O sea, era un país dividido en zonas para blancos y zonas para no blancos, porque ni siquiera trataban a cada una de las otras razas con sus respectivos nombres. Estaba la minoría blanca, que se autodenominaba Afrikaans, que eran descendientes de los Boers, o sea, de los primeros colonos holandeses, y luego se mezclaron con los ingleses que llegaron a Sudáfrica. Y por otro lado estaban las etnias negras, los zulúes, los bantúes, ¿no? Las etnias bantúes, que eran varias, más los asiáticos que había en Sudáfrica, que eran minorías, por supuesto. Entonces estaban, por el sistema del apartheid, los blancos y los no blancos. Los no blancos, bantúes, y los demás no blancos, no podían ni habitar, ni utilizar, ni transitar por los sectores que habitaban y que usaban para transitar los blancos. Eso era el apartheid, en síntesis, ¿no es cierto? El sistema que separaba racialmente y le daba espacios y lugares para vivir y para transitar a las distintas razas por separado. Yo utilizo el tema apartheid para señalar el gran riesgo o el destino al que nos puede haber encaminado la pandemia, porque creo que cuando irrumpió la pandemia, el hombre se encontró, el ser humano, el hombre y la mujer, se encontró
ante una situación tan absolutamente inédita y tan insólitamente grave que lo llevó a una disyuntiva crucial. En las disyuntivas cruciales corresponde pararse en el deber ser, corresponde preguntarse por el deber ser. Había irrumpido una pandemia que es, la primer pandemia absolutamente globalizada. Hubo otras pandemias, la poliomielitis, por ejemplo, el SIDA, por ejemplo, pero la diferencia de esta pandemia, la del COVID-19, con la poliomielitis o el SIDA, entre tantas otras, es que aquellas pandemias tenían más difícil vía de contagio, ¿no? Por su propia naturaleza tenían una dificultad para contagiarse que las limitaba en el grupo humano expuesto por alguna vulnerabilidad X. Mientras que esta pandemia, la que produce el coronavirus, como es respiratoria, tiene una potencialidad de contagio infinita, ilimitada. O sea, es un contagio que transita a través del aire. ¿Se da cuenta? Eso lo hace infinitamente más peligroso que el SIDA o que la poliomielitis. Los otros tienen naturalezas que los acotan en su capacidad de contagio, los limitan. Esto no, esto es el aire, es una enfermedad respiratoria. Por eso, rápidamente, ante la irrupción de un virus desconocido, un virus absolutamente nuevo, los primeros estudios de ese virus que demuestran que produce enfermedades respiratorias y que se transmite por vía respiratoria, hizo que los matemáticos rápidamente, teniendo en cuenta el dato de letalidad que le transmiten los inmunólogos y los médicos, pueden sacar la cuenta rápidamente y llegar a estadísticas escalofriantes. Una pandemia que se transmite por el aire en un mundo totalmente globalizado es una pandemia que en tiempo récord puede exterminar a cientos de millones de personas. Es mucho menos letal que otras pandemias, pero como es inmensamente más contagiosa, es inmensamente más grande la porción de la población mundial que va a morir por esa pandemia. Ante esa situación, ¿cuál era el deber ser? La instancia nos ponía en la obligación de preguntarnos por el deber ser. ¿Por qué? Porque estábamos ante un hecho absolutamente inédito. ¿Qué implica entonces preguntarse cuál es el deber ser del ser humano, de la especie humana, en esta instancia crucial, ante este desafío inédito? Mi respuesta a la pregunta sobre el deber ser de la humanidad en una instancia como esta es el estado sanitario de bienestar y la alianza global antipandemia. Ante una instancia tan crucial, tan inédita, tan sin antecedentes en términos absolutos en toda la historia y tan inmensamente peligrosa, la humanidad estaba obligada al deber ser, obligada al deber ser. Para vencer una pandemia global, la respuesta tiene que ser global, no puede ser individual. Si el virus no tiene frontera, la lucha contra la pandemia tampoco puede tenerla. Es lógica elemental. La instancia crucial en la que sorpresivamente se encontró el ser humano a principios del siglo XXI, lo obliga a plantear un combate global. El hecho mismo de entender que el coronavirus es, como se lo definió desde un principio, un enemigo invisible, que ese enemigo invisible, por su naturaleza, no tiene fronteras, que por las vías de contagio va a ser fulminante en su expansión, y que esa expansión se va a dar a lo largo de toda la Tierra, a lo largo de todo
el planeta porque el virus no tiene fronteras, ningún virus tiene fronteras, entonces está claro que la lucha contra el virus tampoco tiene que tenerlas. Estábamos obligados a una alianza global antipandemia que empuje a la especie humana hacia eso que yo he llamado en su momento y he escrito mucho al respecto, el estado sanitario de bienestar. De ahora en más, una alianza global basada en un consejo de científicos, una alianza global donde están las principales potencias, las más desarrolladas científica y tecnológicamente, que establezcan un comando de acción conjunto para, primero, lograr vacunas en tiempo récord, cosa que se logró. Segundo, lograr producción de vacunas a escala universal en tiempo récord. Tercero, realizar una vacunación global simultánea a la mayor velocidad posible, porque en esto la lucha contra la pandemia tiene que ganarle la carrera a las mutaciones del virus, porque en algún momento va a llegar la mutación del virus que va a extinguir la capacidad inmunológica de la vacuna. ¿Encaró en ese sentido la especie humana? No. Encaró hacia un sálvese quien pueda. Desde un primer momento, en ver cómo se unían las superpotencias, cómo se apoyaban en los científicos, cómo creaban una alianza mundial antipandemia, cómo empujaban la búsqueda de las vacunas, cómo organizaban la producción universal de vacunas en todos los países del mundo y cómo ponían en marcha una vacunación simultánea y global. En lugar de eso, lo que vimos es un mundo que entró en el sálvese quien pueda. Es un mundo en el que las potencias, en lugar de hacer una mesa para ver en forma conjunta cómo salvar a la humanidad en esta disyuntiva, cómo salvar a los cientos de millones de personas que por las características del virus van a sucumbir, lo que hicieron es convertir a la pandemia en escenario de confrontaciones para lograr el liderazgo mundial, a las vacunas en fichas para mover y posicionarse en el tablero mundial. Lo que debimos ver es una alianza mundial antipandemia en la que las superpotencias lograran o impusieran que todos los laboratorios que crearan vacunas que se demuestren eficaces y seguras, le dieran los derechos a laboratorios de todos los países en el mundo para que puedan fabricarla, para que puedan producirla. Cosa de que las vacunas lleguen a la totalidad del planeta en el menor tiempo posible. En lugar de eso, lo que vimos es que cada laboratorio retuvo los derechos de su vacuna y ahí ve cómo puede producirla solo. O sea, lo que debió ser es que cada país obtuviera derechos de los laboratorios que crearon vacunas para poder producirlas en su propio territorio. Por cierto, los laboratorios tienen el derecho de buscar ganancias o de obtener ganancias por una creación propia. Bueno, de eso debió encargarse la Alianza Mundial Antipandemia, de que los laboratorios como empresas que son, bueno, cumplan su objetivo, pero que también cumplan el deber histórico de actuar en una emergencia absoluta que abarca a toda la humanidad. ¿Vimos eso? ¿Estamos viendo eso? No. Estamos viendo el desolador paisaje del sálvese quien pueda. Hemos visto la proeza científica de lograr vacunas seguras y eficaces en tiempo récord. Pero lo que vimos a renglón seguido fue el fracaso político y humano en organizar a la humanidad para que esas vacunas sean producidas y aplicadas en tiempo récord de manera simultánea en toda la faz del planeta. Así las cosas, ¿hacia dónde nos estamos encaminando? Hacia un mundo de salvados
y de desguarnecidos. Por eso escuchamos hablar de carné sanitario, de pasaporte sanitario, de carné de vacunación. El mundo al que vamos parece ser un mundo en el que podrán transitarlo libremente en la totalidad de la faz de la tierra los que tengan carné de vacunación, los que tengan carné sanitario, y habrá aquellos que no podrán transitar libremente por todo el planeta. Habrá países que les cerrarán las puertas a algunos y se le abrirán a otros. A eso es a lo que yo llamo el apartheid sanitario. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.